ya empezamos nosotros. Nos pueden cerrar la puerta porque si no, no vamos a poder. Pueden entrar por allá las personas, ¿no? Sí. Sí, para la cuestión de la luz para la diapositiva, ¿verdad? Yo creo que sí. En nombre de la Universidad de Colima, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo denominada Democracia y Gestión Pública, misma que desarrollaremos como parte de la segunda Semana Internacional de Ciencia Política, Gestión Pública y Relaciones Internacionales, Dr. Enrique Chaire Ramírez, en el marco del 42 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les comentamos que esta sesión está siendo grabada como evidencia del quehacer institucional. Agradecemos su presencia en esta actividad académica a nuestros estudiantes, docentes, universitarios y público en general que nos sigue a través de las distintas plataformas sociales. En ese sentido, yo me planteaba una pregunta: ¿qué hace diferente, especial a una administración pública en una democracia? En este sentido, antes de iniciar con los trabajos académicos de esta mesa, me gustaría comentar la dinámica en la que nos hemos puesto de acuerdo los participantes para optimizar nuestro tiempo y hacer una tarde rica en cuestiones de aprendizaje y procesos de enseñanza, porque es una actividad que también nos va a poder retroalimentar en nuestra formación, a nuestros estudiantes en su proceso formativo y a nosotros como catedráticos en el proceso de retroalimentación con sus comentarios y preguntas que desde luego nos invitarán a una reflexión académica. En ese sentido, vamos a desarrollar la mesa en exposiciones. Cada doctor participante va a tener 12 minutos donde van a poder exponer sus ideas en torno a esta vinculación de democracia y gestión pública, que es un tema que se puede ver de diferentes formas. Son dos conceptos que teóricamente nos invitan a reflexiones y a posturas y enfoques que nos va a tener una tarde bien entretenida académicamente. Ellos van a desarrollar 12 minutos su exposición. Al término de la participación de los 4 ponentes, daremos un espacio para preguntas y respuestas y al final haremos una conclusión sobre el tema. De no haber preguntas y respuestas, a mí me gustaría ceder el uso para el cierre a cada uno de ustedes. Si no hubiera una retroalimentación, quedaría todo claro. Aprovecharemos para hacer un cierre nosotros de 2 minutos cada uno, porque también tenemos que cuidar las cuestiones del tiempo, ¿sí? Entonces, siguiendo en este orden de ideas, vamos a invitar al doctor José Manuel de la Mora Cuevas. Él es doctor en Ciencias Sociales, área Historia, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Es licenciado en Derecho, profesor de tiempo completo en nuestra facultad. También es profesor de asignatura en las facultades de Pedagogía, Economía, Derecho de esta Universidad de Colima. Investiga y publica principalmente sobre representación en el discurso. Actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al doctor José Manuel de la Mora Cuevas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy contentos de tener nuevamente a las y los estudiantes de nuestra facultad. Saludo con mucho gusto a la moderadora, a la doctora Alejandra, colegas, colaboradora del grupo de académicos que estamos trabajando estos temas. Saludo también con muchísimo gusto a los compañeros de mesa, doctora José Aires Velasco y el doctor Germán Pérez, ambos egresados de doctorados sociales y profesores de la facultad, profesores de todos ustedes. Pues como muy bien dijo la doctora Carrillo, la moderadora, pues vamos a trabajar, si bien brevemente, trataremos de hacerlo con contenido esencial para poder brindar un poco, compartir un poco de lo que estamos trabajando, de lo que hacer como investigadores. La intención de esta mesa, además de insertarnos dentro de los festejos del 42 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas, pues es difundir el trabajo que como cuerpo de profesores e investigadores hemos estado realizando. En este caso, la doctora Alejandra Chávez
servidor junto con otros profesores y pretendemos aquí difundir pues de manera muy breve, muy directa con ustedes los resultados de nuestro trabajo de investigación. Dicho lo anterior, pues yo les voy a presentar un trabajo que hemos estado realizando, hemos titulado La experiencia, percepción y satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos y la confianza institucional en los estados en los que hubo cambio de gobierno en 2021. Es un título muy largo, pero que yo creo nos deja ver exactamente cuál es el tipo de trabajo que estamos realizando. Para empezar, vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Hay que poner algunas cosas en claro, sobre todo cuestiones metodológicas y referentes conceptuales. El título de la mesa es Democracia y Gestión Pública. Nosotros hemos tratado de trabajar con estas variables, a ver si podemos encontrar alguna relación. Lo que hemos hecho es, en primer lugar, su servidor preguntarse cómo podemos evaluar de manera eficiente, de manera efectiva, la gestión pública. Usualmente los trabajos sobre este tema evalúan la aprobación a un gobierno o evalúan el nivel de popularidad de un funcionario o incluso de una institución. Sin embargo, parámetros científicos para evaluar una gestión pues son proporcionados hasta donde yo sé. Ya después los compañeros me podrán apoyar. Hasta donde yo sé son parámetros indicados por los organismos internacionales, entiéndase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Desarrollo. Esos son los estándares que además, en mi opinión, son los adecuados para evaluar una gestión pública porque no tienen ningún peso ideológico al interior de las diferentes democracias que favorezca o no la gestión de un presidente o de otro presidente. Yo creo que, aclarado lo anterior, podremos emplear entonces este instrumento de recopilación de información que nos presenta el INEGI, que les voy a presentar a continuación. Lo primero que hacemos como investigadores e investigadoras es ver si hay información suficiente sobre el tema que queremos trabajar. Si no, pues sabemos entonces que tendríamos que hacer un trabajo más bien de tipo exploratorio, descriptivo, etc., lo cual nos hace plantear de forma distinta nuestras preguntas. En este caso les quiero comentar, pues considero que si hay información suficiente, por lo menos estadística, para trabajar con las variables de la manera que pensamos trabajarlo. Mi pregunta básica es si es evaluada como mala una gestión pública, ¿esto implicaría necesariamente que haya cambio en un gobierno? Vamos a ver el caso del último ejercicio electoral de nuestro país, el de este año. Vamos a trabajar con la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental en sí. La última medición que se hizo de esta encuesta fue la de 2019, pero pues, es una encuesta que nos ofrece resultados cada 2 años a partir del 2011. Su último levantamiento se hizo en 2019, entre el 4 de noviembre al 20 de diciembre, por lo cual pues, les pido por favor tenerlo en cuenta a la hora de hacer sus reflexiones sobre este instrumento, que tiene la intención de muchos indicadores que se consideran en esta encuesta, se aplican familias en casas, hay muchos indicadores y la intención es medir la satisfacción de los usuarios con los servicios públicos. Entonces sí vamos a medir les decía, la experiencia, la opinión y la percepción del trabajo de la gente que está en el gobierno, pero en particular de los servicios públicos. Los indicadores de muchos que existen, que yo escogí fueron solamente estos, por tratarse de organismos o actores del sistema político que pertenecen a la esfera de lo público, entiéndase universidades públicas, escuelas públicas de nivel básico, organismos autónomos públicos, hospitales, gobierno federal, institutos electorales, servidores públicos en general, los gobiernos de los municipios y de los estados, los jueces, los magistrados, las cámaras de diputados y senadores y por último los partidos políticos. Los 15 estados en los cuales hubo elecciones este año los tenemos ahí, ¿verdad? Incluido Colima, y vamos a tratar de relacionar los resultados de los candidatos con los indicadores.
como estimados, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales están por debajo de la mitad de la aprobación. Este es un conteo que consideraba del 0 al 10. Las universidades públicas estamos a lo más alto, casi alcanzando el 8 en todos los casos, a nivel nacional 7.4, en algunos estados mejor, en otros un poquito más abajo. Pero si se fija a nivel federal, la percepción, la experiencia que tiene la gente de la gestión de los gobiernos municipales y estatales está por ahí en el 5, entonces estamos muy a la mitad de la tabla hablando con estos, de este tipo de actores. En este estado en particular, Baja California, hubo alternancia, no hubo alternancia, pasaron de Morena en el 2019 y siguieron en Morena en 2021. Vamos a ver si en el siguiente estado, Baja California Sur, en el cual los gobiernos municipales y estatales andaban más o menos igual. Aquí podemos ver que sí hubo alternancia. Hay una mala evaluación del gobierno municipal y estatal, y podríamos pensar que como resultado hubo cambio en el gobierno estatal. En el caso de Campeche hay una evaluación un poquito arriba, si se fijan, tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal, y sin embargo también hubo cambio, hubo alternancia, ¿verdad? Cambio de un partido al otro. En el caso de Chihuahua estamos por encima del promedio de evaluación, y aquí no hubo alternancia. Vamos a ver en el caso de Colima, recuerden, esta encuesta fue aplicada en 2019, entonces para que lo tomen con una nota, estamos todavía evaluando un poquito mejor que en el promedio nacional al gobierno municipal y al gobierno estatal, y sí hubo alternancia. Guerrero, también un poquito mejor que el promedio nacional, y hubo alternancia, cambió de un partido a otro. En el caso de Michoacán, que es el que evaluaba de peor manera al gobierno estatal y municipal, también hubo alternancia. En el caso de Nayarit, que evaluaba pues bien en promedio al municipal y al gobierno estatal, hubo alternancia. En el caso de Nuevo León, que antes pues podríamos hablar, no entramos en esa discusión, estábamos hablando de un candidato independiente, la evaluación era buena, de las mejores, sin embargo hubo alternancia. En el caso de Querétaro, buena evaluación, no hubo alternancia. San Luis Potosí, una evaluación un poquito por abajo del promedio, hubo alternancia. En el caso de Sinaloa, una evaluación por arriba del promedio, hubo alternancia. En el caso de Sonora, una evaluación en el promedio, hubo alternancia. Cerramos con Tlaxcala, para respetar el tiempo, un poquito arriba del promedio, hubo alternancia. Zacatecas, un poquito abajo del promedio, hubo alternancia. De los 15, en 12 hubo alternancia. Lo que podemos ver es que de los 3 niveles de gobierno, el mejor evaluado es el federal, casi en todos los casos arriba de 6, con base 10. En 12 de los 15 estados donde hubo elecciones hubo alternancia, 3 permanecieron. Los estados que peor evaluaron al gobierno estatal fueron Michoacán con 3.9 y Nuevo León, y hubo alternancia. Los que mejor evaluaron al gobierno estatal fueron Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Nayarit, y hubo alternancia. Donde no hubo alternancia, los evaluaron por abajo del promedio y por arriba. El tema es, como resultado preliminar, encontramos que no hay diferencia significativa en la evaluación de la gestión pública para vincularla con los resultados, por lo cual la explicación para la alternancia tiene que estar en otro lugar. Pues yo quedo abierto a escuchar sus preguntas y comentarios, a respetar el orden de la mesa, lo dejamos en este momento y regresamos más tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cometí no presenté la mesa, traía la dinámica de la gestión, la democracia y esos términos que a veces como administradores públicos y politólogos nos mueven mucho y entramos directo al tema. La mesa está integrada por maestros de aquí de la facultad, el doctor de la Mora, la doctora Alejandra Chávez. Digo maestra porque fue mi maestra, y la doctora Alejandra, el doctor Germán y el doctor Enrique Chávez, ¿sí? Y su servidora, la maestra Dora Carrillo, y que soy maestra de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas también. Haciendo esta reflexión, vamos a invitar a la doctora Alejandra Chávez Ramírez a que nos platique sobre la revalorización de la democracia a través de la nueva gestión pública. La doctora Alejandra Chávez es doctora en ciencia política, profesora investigadora de tiempo completo
Sus áreas de interés para la investigación es la democracia, sociedad y política, espacio público y género, centrando sus investigaciones en los jóvenes. Ella fue exdirectora de nuestra facultad. Ha coordinado diversos libros, además de contar con publicaciones individuales y colectivas. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, doctora. Maestra, pues para mí también es una maestra. Y la moderadora tiene mucha experiencia y mucha relación con nuestros alumnos, y para mí es muy satisfactorio estar compartiendo la mesa con mis compañeros y con la maestra Dora. Gracias. ¿Alguien puede ponerme las diapositivas en un segundo? Gracias. Que no, comentar que el doctor de la Mora y yo somos compañeros de cuerpo académico aquí en la facultad. Estamos relacionados con la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, y estos trabajos que nosotros hacemos no solamente en la docencia, sino como parte de la investigación, se relacionan y tratar de los resultados y cómo vamos haciendo los procesos investigativos en función de la divulgación que hacemos de ellos. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, en este momento, en esta tarde, es parte de esa divulgación del conocimiento de las investigaciones que hacemos alrededor del cuerpo académico. Bueno, este trabajo está dado en función de que la democracia y la gestión pública se plantean como dos conceptos que en un momento dado, inclusive teóricamente, pudieran ser antagónicos en tanto la posición en la cual se encuentran. ¿A qué me refiero? Por un lado, cuando hablamos de democracia, pues, tratamos de ubicarlo en el ámbito de la ciencia política, y cuando nosotros estamos hablando de gestión pública, en este caso de la nueva gestión pública o el gerencialismo, lo vamos a ubicar en la administración pública. Sin embargo, en ese sentido, me planteé de qué manera en un momento dado, ¿sí?, todos los nuevos referentes que tenemos de la gestión pública inciden en la democracia, y cómo entonces esta se puede tener una revalorización, es decir, una manera distinta en la cual en un momento dado pudiéramos encontrar puentes dialogantes entre estos dos aspectos. Y bueno, aquí estas son las líneas de esta investigación. Tenemos que el objetivo es tratar de exponer la relación que existe en la nueva gestión pública y la democracia como referentes de la administración pública, y por lo tanto nos estamos planteando de qué manera esta nueva gestión pública va a incidir en un proceso de democratización como una manifestación de la relación que existe con el Estado. Y lo que comentamos, bueno, estos nuevos referentes de la nueva gestión pública a través de la elección pública, y está muy relacionado con los aspectos de la economía. Esa economía que en un momento dado nos ha llevado a un modelo neoliberal implementado no solamente en nuestro país, sino en otros países. La implementación en otros países se da a partir de los 70, en nuestro país llega a alrededor de los 80, finales de los 80 más o menos. Y entonces nos estamos planteando tres grandes conceptos para este trabajo: la democracia, la gobernabilidad y la nueva gestión pública. ¿Sí? Elementos que en un momento dado los podemos establecer no solamente de una sola vía, sino que conviven los tres elementos para poder establecer esa relación que planteé en el inicio.
Y entonces lo que estamos viendo, bueno, sabemos que la democracia es un sistema que trata de que todos los individuos nos veamos como iguales. Y ahí vamos a empezar a ver cuestiones que tienen que ver con la justicia, la tolerancia. En este caso, en este trabajo, lo que tomo es la rendición de cuentas y la transparencia, principalmente para poderlo relacionar con la nueva gestión pública o el gerencialismo. Este concepto, por lo tanto, nos dice que da sustento a la liberación administrativa y a las actividades que tienen que ver exclusivamente con el mercado. En tanto, la gobernabilidad, lo que vamos a ver es que esto nos permite una coexistencia en el Estado, en una tensión que existe entre los mercados y el quehacer del Estado. Por lo tanto, el concepto principal que maneja en esta gobernabilidad tiene que ver con el poder, porque muchas veces se deja de lado el poder y se plantea en la gobernabilidad cuestiones exclusivamente de las instituciones. En el caso de las instituciones, estaríamos pensando en dos aspectos. Por un lado, lo que son las estructuras sociales propias de un Estado y que nos llevan a evaluar las cuestiones que planteaba, por ejemplo, el doctor, de el buen gobierno en el ámbito gubernamental. Y por el otro lado, lo que es la cultura pensada desde los patrones de significación que existen y que por lo tanto esos patrones de significación nos van a dar nuevas reglas en el quehacer. Okay. Por lo tanto, la democracia, y nos vamos a ir con esa parte de la igualdad, y es una igualdad política, pero también es una igualdad social, y la democracia nos va a llevar a nuevas formas de acción y de participación. Y luego, las dimensiones de la democracia desde el punto de vista de género nos dice que son social, formal y participativa. En este caso, la democracia participativa es un elemento importante para que juegue en esta relación que establecemos de la gobernabilidad para establecerlo con el gerencialismo o la nueva gestión pública. Y por lo tanto, cuando ya estamos hablando de un proceso de democratización, nos vamos a referir a las interacciones que existen entre el ciudadano con el Estado o entre el ciudadano con las instituciones. Por lo tanto, bueno, de manera muy sintética, y empecé a hablar de la gobernabilidad, me quedo en esta diapositiva que nos va a ayudar a, por un lado, a tomar decisiones que impactan o inciden en la vida pública, y que esas decisiones nos tienen que llevar a un desarrollo económico y social, y que por lo tanto también nos permiten en un momento dado establecer reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas con las cuales el Estado va a interactuar? Y 4 grandes niveles de los procesos de gobernabilidad vistos desde Tomasini y desde Arbor y Giner, y son el dilema, legitimidad, eficacia, presiones y demandas del entorno gubernamental, reestructuración corporativa de la sociedad civil y la expansión y el cambio tecnológico. Si nos damos cuenta, la primera tiene que ver con cuestiones de democracia, más en el ámbito de la ciencia política. La segunda la pudiéramos ubicar dentro de la administración pública. La tercera en el ámbito de la ciencia política, y la expansión y el cambio tecnológico, que tiene que ver con esta necesidad que la pandemia nos está dando en una nuevas relaciones que tenemos que establecer, pero que por el otro lado el cambio tecnológico lleva a definir de qué manera la tecnología tendría que estar al alcance de todos, no de unos cuantos. Ay, Dios mío, me voy a apurar porque el tiempo. ¿Puedo usar los 2 minutos de no, 2 minutos que me sobraron. Me voy a brincar la de la nueva gestión pública. Sí. Ya más o menos hablé de ella al inicio.
la nueva gestión pública nada más me queda que nos va a introducir una metodología para reingeniería de procesos y que esos van a estar vinculados al desempeño y a cuestiones que tienen que ver con incentivos y lo que es la rendición de cuentas. El Estado. Bueno, el Estado nos lleva a identificar cuáles son las estructuras formales y que nos permiten tomar decisiones. El Estado, sobre todo el Estado neoliberal, lo vamos a relacionar en los fundamentos de la teoría de la elección racional y de la elección pública. Estos nuevos elementos de la gestión pública nos llevan a una redefinición de lo que es lo administrativo y lo que es lo político, sobre todo cuando estamos hablando de hacer puentes dialógicos con la democracia y por lo tanto hacer una revalorización de la democracia. Cuando nosotros estamos hablando de esta redefinición de lo administrativo y lo político, se tendrían que tomar tres grandes aspectos que son aspectos valóricos. Uno es la revalorización de la democracia, el otro tiene que ver con la revalorización profesional y el tercero tiene que ver con los valores éticos. En este caso solamente me voy a referir a los valores democráticos, entendidos entonces como aquellos que las personas tienen en común, ¿sí? Y dice ahí, junto a muchas de sus diferencias. Esto tiene que ver con nuestro país es un país multicultural, donde no es lo mismo los estados del norte que los estados del sur, hay diferencias tangibles y entonces eso nos llevaría a que tenemos entonces muchos mini países en un país como México. Y entonces los valores democráticos nos tienen que llevar a identificar aquellos elementos que en un momento dado todos, a pesar de las diferencias, pueden tener como referentes identitarios igualitarios. De los valores democráticos, en la segunda párrafo, nos dice que hay compromiso en interés público, pero en función de la justicia y la legalidad, la transparencia, rendición de cuentas, integridad y sinergia organizacional, confianza y formación de capital, y lo que es la responsabilidad, que la responsabilidad está inmersa en cualquiera de estos elementos que pueden ser indicadores. Los 10 minutos del profesor, muchas gracias. Y por supuesto el respeto por la ley, que tiene que ver con aspectos meramente normativos. Te prometo que me voy más rápido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dijimos que había unos elementos en los valores democráticos que nos van a servir para poder determinar que esta es una propuesta teórica, que podríamos meterle datos y que nos llevaría a determinar realmente si hay discrepancia en estos dos grandes conceptos, o de qué manera en un momento dado pueden dialogar, por supuesto, para avanzar en mejores estadios de desarrollo social. Integridad y sinergia organizacional. Lo que tenemos ahí es una matriz donde en la línea de la horizontal, que es la X, vamos a ver lo que es la integridad, y en la parte vertical o Y es la sinergia. La sinergia va a estar dada en función de las relaciones Estado-sociedad, y la integridad de organización tiene que ver con la coherencia y la capacidad organizativa. 4 aspectos con los cuales podemos medir, y estos 4 aspectos ahí los tenemos: anarquía, corrupción, cooperación, transparencia, rendición de cuentas, ineficiencia e inefectividad. ¿Qué significa? Que en la parte vertical tenemos los aspectos meramente ligados a lo que es la administración gubernamental, y en la parte vertical o superior estaríamos teniendo, en la parte vertical estaríamos teniendo esa relación establecida entre el Estado y la sociedad. ¿Qué significa? El cuadrante superior derecho es el que nos permite en un momento dado tener, digamos,
los elementos que pueden ser conjuntos y que pueden tener una coherencia de estos dos indicadores. Perdón. Otra matriz, confianza y formación de capital. En el mismo sentido, en la vertical tenemos confianza, en la horizontal tenemos formación de capital social. ¿Cómo lo podemos medir? El punto, digamos, más álgido puede ser donde tenemos conflictos y discriminación. El punto más alto sería ciudadanos participativos, solidarios y organizados. Si nosotros nada más caminamos por la formación de capital social, estaremos llegando a un desarrollo económico y sumado también ahí un desarrollo social. Pero estaríamos dejando de lado cuestiones básicas que tienen que ver con la confianza y con la participación ciudadana como elementos fundamentales en democracia. La gobernabilidad en la democracia y la nueva gestión pública. Y de ahí tenemos un cuadro que al parecer nos salen las flechas, que las flechas son importantes porque nos van a dar las relaciones, pero vamos a ver. El Estado lo tenemos en el centro. Tenemos dos aspectos. Déjenme subirles porque ustedes saben que estos lentecitos ya les están caminando. Ya voy, doctora. Tenemos el Estado en el punto medio y luego tenemos en sociedad, vamos a encontrar distintos grupos, ¿sí? Pero también en las organizaciones vamos a tener grupos también, pero de diferentes, o sea, son grupos internos, aquellos que pertenecen a una organización, ya sea gubernamental o ya sea de la sociedad civil, y los grupos externos que están relacionados con dependencias u organizaciones. Por el otro lado tendríamos lo que es, en el lado izquierdo, las instituciones públicas y del lado derecho, las instituciones privadas. Por obvias razones, las instituciones públicas son las que van a formar el aparato gubernamental y las instituciones privadas, ¿por qué están ahí? Porque sí o sí hay una relación directa con el Estado y porque mientras nosotros tengamos un modelo económico neoliberal en el país, forman parte importante para lograr un desarrollo en el país. Luego entonces tendríamos en cada esquina, digamos que este es un cuadro, ¿sí? En cada esquina, en el inferior izquierdo, estaríamos viendo el involucramiento, la integración, que seguirían los lazos intracomunitarios, y del lado derecho, la autonomía del enlace. Esto sería parte de las cuestiones micro, y estas cuestiones micro las podemos ver desde el punto de vista de la sociedad. Lo que tiene que ver con las cuestiones macro son cuestiones institucionales y que en un momento dado no solamente las instituciones institucionales gubernamentales, sino también aquellas que tienen que ver con relaciones externas. ¿Qué significa en la última, digamos, la última relación? Te voy, doctora, ¿sí? Vamos a encontrar los 4 dilemas de la gobernabilidad, que son con los cuales podemos establecer esa relación y con las cuales se va a estar ejerciendo o vamos a poder identificar relaciones de poder entre todos estos elementos que se conjuntan. Cuatro grandes conclusiones y la última desde mi punto de vista es un reto, ¿sí? Como conclusiones, que la nueva gestión pública se define a partir de la rearticulación de relaciones, responsabilidades y funciones, que la participación ciudadana atiende a una dinámica de articulación de esfuerzos y que la cooperación en la nueva gestión pública es una característica fundamental que debemos de tomar en cuenta y que retoma como elemento valórico 2 grandes aspectos, lo que es la competitividad y el fortalecimiento de saberes especializados. ¿Qué significa? Que no solamente es tener aprendizaje, sino además, o sea, un aprendizaje general en una licenciatura, por ejemplo, sino que además tendríamos que estar pensando cuál de esa
aprendizajes los podemos tener como un saber especializado y desarrollarlo. Y como un reto tendríamos que hay un necesario conflicto entre los valores democráticos de las nuevas formas organizacionales que se contemplan en la nueva gestión pública o el gerencialismo. Y con esto estaría terminando, doctora, y agradezco muchísimo. Gracias, doctora. A nuestros estudiantes, recordarles, cuando hablamos de administración pública, en los primeros semestres siempre se habla del carácter dual que tiene la administración pública, para que lo tengan presente y no se pierdan con este tema. El carácter dual de la administración pública implica que, por una parte, estudia estructuras, procesos, organización, y por el otro lado tiene la cuestión de las relaciones políticas, ¿no? Los intereses, la democracia, el gobernar para todos esos temas. Entonces nuestra mesa está analizando esa vinculación en el contexto de la democracia. Y hoy en día podemos decir que no basta hablar de estructuras o de cuestiones de procesos, sino que va más allá, sino ver qué factores influyen para ver cómo se dan esos procesos. Sí, más allá de una dinámica de gobierno que implique hablar de transparencia, equidad, economía. Hoy en día hablamos de temas de innovación para ser más eficiente. Hoy en día se habla que la administración pública se equivoca y tiene que retomar el rumbo, porque los contextos nos lo están orillando, ¿no? La cuestión de la pandemia orilló a replantear el ejercicio de la administración pública, ¿no? En materia de salud pública. En ese sentido, leyendo así de manera rápida lo del doctor Germán Verduzco, él plantea la observación de este tema desde un punto de vista innovador. Estuve revisando y ojalá alcancemos el tiempo. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima, es maestro en Análisis Avanzado de Datos en la Universidad de Salamanca, España. Él estudió Neurociencia aplicada a los negocios en una asociación española de neuroeconomía. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Colima. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. En sus líneas de investigación son el comportamiento político electoral, la participación ciudadana, la confianza en las instituciones de la democracia, temas sobre los que cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas, nacionales e internacionales. Además es fundador de Iniciativa Juvenil Colimense AC y actual director de investigación y evaluación de dicha organización. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los colegas, ¿no? Y estudiantes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Básicamente, mi presentación podemos dividirla en dos segmentos, ¿no? Primero haré un breve repaso teórico necesario, un poco tedioso, ¿no? También fui estudiante no hace mucho, entonces como que, la teoría. No voy a entrar tan de lleno en varios aspectos que ya han mencionado algunos de mis colegas para no ser repetitivo, pero sí tenemos que ver unos conceptos mínimos que después nos ayuden a tratar de interpretar y ver el caso que les vamos a presentar, que tiene que ver con la utilización del fact-checking como herramienta para la gestión de información de interés público. Entonces vamos a platicarles un poquito de la experiencia del proyecto de Verificado Colima. Gracias. Bueno, les comentaba que iba a ser un repaso mínimo, ¿no? Básicamente existen 5 modelos de gestión pública que son los que la mayoría de autores comparten o plantean, son los principales. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma muy breve para tratar de hacer este análisis weberiano, ¿no? Los tipos ideales, un poco una caricaturización de cada uno de ellos porque el tiempo no da para profundizar, pero sí ver cómo nos van a ayudar a entender el fenómeno que se va a presentar más adelante. Cuando hablamos del modelo burocrático, forzosamente tenemos que pensar en Weber, ¿no? La jerarquización de la acción pública. Fueron los primeros estudios que se realizaron y por eso se habla de que fue el paradigma dominante, por lo menos durante el siglo XIX, y es la raíz de todos los estudios sobre el Estado. Digamos que fue la primera aportación en términos de análisis político, análisis social, y donde se tenía como principal categoría de análisis el Estado. Era el principal elemento que se analizaba desde el punto de vista de que se concebía un Estado como capaz de hacer todo, ¿no? Un Estado todopoderoso. Obviamente,
Se fueron generando críticas después cuando se llegó a la conclusión, ¿no? La experiencia y la historia sí lo han mostrado, que efectivamente el Estado no puede resolver todas las cuestiones que atendemos o que padecemos las sociedades democráticas contemporáneas. Fue así como llegó el modelo de la nueva gestión pública que nos comentaba hace un momento la doctora Alejandra, esta perspectiva de ver al ciudadano como cliente. Obviamente hay un cambio, ¿no? Un giro, se empieza a hablar de gerencialismo, se empieza a hablar de una inserción del sector privado en los asuntos del Estado, empieza a haber también diferentes instrumentos y estrategias como la gestión por resultados. Existe un cumplimiento ya a partir de metas organizacionales, es decir, se hace más estricto este procedimiento, y además existe algo que es fundamental o muy marcado, que empieza a tomar un rol prioritario la eficiencia y la eficacia del Estado para resolver estos problemas. Uno de los estados que está en boga actualmente, el modelo de gobernanza, ¿no? Cuando hablamos de gestión en red, la principal característica que tiene en función de los demás modelos del Estado es que se empieza a hablar ya de la palabra corresponsabilidad, es decir, es cuando se introduce esta idea de que el ciudadano también se tiene que involucrar en las labores políticas, en las labores públicas. A partir de aquí, obviamente, existe un cambio en la concepción del mismo Estado y del término de gobierno. Se empieza a hablar de una sinergia entre Estado y sociedad, y a partir de aquí llegamos a muchos estados contemporáneos que todavía tienen este enfoque, sobre todo en América Latina. El cuarto modelo de gobierno abierto, hace un acercamiento mayor todavía del Estado a la ciudadanía, pero retoma sobre todo la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tratando de centrarse en tres conceptos fundamentales en este enfoque, ¿no? Que es la transparencia, la participación y la colaboración. Todo esto se realiza a través de la utilización, como ya dije, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero teniendo como eje, y esto es por lo que se habla de que es toda una filosofía, ¿no? El gobierno abierto, el rol está puesto, o el centro, mejor dicho, de análisis está puesto en cómo se gobierna y qué papel tienen los ciudadanos ahí. Y finalmente, el nuevo servicio público trata de cambiar el enfoque de cómo se llevan a cabo, cómo se gestionan los problemas públicos. Hay incluso toda una corriente de autores que mencionan que debemos de dejar de hablar de funcionarios públicos y hablar de servidores públicos. Ustedes saben, con el cambio de régimen se habla de siervos de la nación, servidores de la nación. Algo podemos ver aquí de este tipo de modelo. Y existe un cambio de chip respecto a qué tanto protagonismo deben de tener los ciudadanos. Empieza a hablarse de democracia deliberativa, cómo el talento y las capacidades y experiencias ciudadanas pueden ayudar a resolver problemas del sector público y tratar de sumarlos. Llegando al centro, ¿no? de la ponencia, yo me preguntaba, ¿quién gestiona la información de interés público? ¿Cómo podemos poner el debate en términos de analizar este enfoque? Normalmente pensábamos que eran los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, ha quedado claro desde 2018 que la gestión de la información pública ha cambiado, ¿no? Con la llegada de AMLO, las famosas conferencias mañaneras, lo que ha planteado la 4T en pocas palabras, ¿no? Aunque no lo han hecho como tal explícito, y esto es una opinión completamente personal, es quitar intermediarios. Yo ya no quiero tener problemas con el matiz y la percepción que van a dar los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, etcétera. Envío la información directamente. Ya con eso quito intermediarios y eso quita un poco de ruido respecto a cómo se va a tomar o interpretar la información del Estado hacia la ciudadanía. Y un tercer elemento fundamental aquí, obviamente, pues son las redes sociales digitales. Las redes sociales digitales han venido a cambiar, ¿no? Como le he mencionado en otros espacios, completamente la forma en la que la ciudadanía consume la información, sobre todo la de interés público. ¿Por qué? Por su inmediatez, porque existe una bidireccionalidad. Ya no escuchamos nada más a Jacobo Zabludovsky, ¿no? ¿Se acuerdan? Los contemporáneos, ahorita Ayala, a los más jóvenes todavía. Ahora ya hay una bidireccionalidad y yo puedo contestar tweets y puedo escribirles a estos actores que debaten o que hablan sobre estas cuestiones. Esta lámina que me gusta presentarla en varios espacios porque nos muestra cómo ha cambiado, ¿no? La mayoría de las personas ya utilizan por completo el smartphone para informarse de las cuestiones públicas. Aquí se ve claramente el declive de los medios impresos, ¿no? Vemos esta
esta curva, este decremento que ha habido en el consumo y también de la televisión. Básicamente el 70%, estos datos son de 2020, de aquí de México, el 70% de la gente se informa a través de Facebook y el 44% a través de YouTube. Entonces esto ya nos marca también estos cambios que ha habido en el comportamiento. Por darles otro dato aquí a nivel estatal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2019 reportaba que el 74% de la población utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para navegar en Internet y el 59% para redes sociales. Entonces básicamente la mayor parte de la población está aquí. Esto ha generado nos ha llevado a que hablemos los investigadores y los analistas de conceptos como ciudadanía digital, sociedad virtual, que nos van a ayudar a entender mejor por qué se dan ciertos fenómenos. Obviamente eso también tiene desventajas, ¿no? Hablamos ya de desinformación, de la llegada de fake news. Existen ciertos riesgos porque ahora como cualquier persona tiene acceso, digamos, a esta información, también la puede difundir. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado el número de voces, en pocas palabras, como lo dice Bernard, que creo que resume muy bien el problema. Se ha diluido ha aumentado el número de voces, se ha multiplicado, pero al mismo tiempo ha diluido su autoridad. Cualquier persona sube algo a internet y ya no sabemos qué tanto sabe la persona o con qué fundamentos le está diciendo. Entonces, esto fue un poco de los elementos que llevaron a realizar un ejercicio de fact-checking en las pasadas elecciones aquí en el estado de Colima, tratando de combatir la desinformación y mejorar la calidad de los insumos de la ciudadanía para el voto, ¿no? A través de la invitación del doctor Arnoldo Delgadillo Grajeda y otros colegas que aceptamos la invitación, básicamente nos dimos a la tarea de replicar otros esfuerzos que ya se habían realizado a nivel nacional, como Verificado MX, o en otros países como Chequeado, en Argentina, o en otros países del mundo, que básicamente es tratar de llevar a que la ciudadanía tenga mejores insumos para tomar su decisión el día de poner nuestro voto en las urnas. Básicamente se buscaba, como les decía, con una estrategia de fact-checking, verificar las afirmaciones realizadas por 4 de los 6 candidatos a la gubernatura del estado. Por ahí me han preguntado en otros espacios por qué 4, porque todo fue voluntario, gratuito, no había money. Entonces, con el recurso escaso, que era además de económicamente el tiempo, obviamente no se podía dar seguimiento a todos. En un ejercicio reflexivo en el equipo se llegó a la conclusión que se iba a dar seguimiento únicamente a los 4 que, de acuerdo a las encuestas, tenían las probabilidades de ocupar el cargo. Entonces, bueno, la metodología es muy sencilla, ¿no? Sin entrar a tanto rollo. Básicamente se buscaban informaciones, frases dichas por estos actores de interés público, se ponderaba su relevancia, se contrastaba con fuentes oficiales, además con fuentes alternativas, se contextualizaba, ¿no? Porque ustedes saben que a veces salen las frases nada más y se les quita el contexto, obviamente, para generar más interés o más morbo, ¿no? Los medios de comunicación sabemos que su lógica obviamente es tratar de llegar a más gente. Entonces se contextualizaba esta afirmación y posteriormente se calificaba y se difundía en redes sociales. Las 4 categorías eran verdadera, engañosa, insostenible o falsa. Verdadera, creo que queda claro cuál es el significado. Cuando hablamos de una afirmación insostenible, era que no había realmente evidencia para que la afirmación se considerara verdadera. Engañosa cuando, digamos, que parte de la información era cierta o había datos que respaldaban parte de la información, pero no toda la revelación que se realizaba o se descontextualizaba. Y falsa cuando de plano la información oficial contradecía o no era coincidente con lo que planteaban los entonces candidatos. Obviamente no puedo presentar todo, ¿no? Simplemente compartirles lo que el equipo identificamos a muy grandes rasgos. Se realizaron 32 afirmaciones de esos 4 candidatos, 12 de ellas se realizaron en el debate y las otras 20 en espacios públicos o medios de comunicación masiva. Y se dio seguimiento durante 4 semanas, obviamente ahí entra el debate. Y dentro de los resultados cuantitativos, de las 32 afirmaciones, el 28% provenían de la candidata, entonces candidata Indira Vizcaíno Silva, otro 28% de Meli Romero Celis, 25% del candidato Virgilio Mendoza y 19% del candidato Leoncio Morán. Esta es otra de las cosas que también nos preguntaban, ¿por qué no fueron
equitativas las revisiones, porque no se revisaron la misma cantidad de información de todos. Tiene que ver justamente con un criterio científico o estadístico. Imagínense que ustedes están con una persona y actúa de forma buena o mala un número de veces, pongamos 10, y otra nada más actúa de forma buena o mala 5 veces. Si ustedes los evalúan 5 veces a los dos, es injusto, porque el que lo hace 10 veces se va a equiparar con el que lo hace 5. En otras palabras, no vamos a revisar exactamente de todos, porque varias de las afirmaciones ni siquiera se podían verificar. En los mismos resultados se veía, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y este es un indicador interesante. Quienes fueron verificados más veces fue porque intentaron, es algo en mi opinión positivo, intentaron dar aseveraciones en función de datos que se pudieron verificar. En cambio, hubo candidatos que no recurrían a datos, no recurrían a cuestiones oficiales y eran opiniones. Las opiniones no las valorábamos, ¿no? Entonces, es otro dato interesante que se generó con el proyecto. Únicamente la mitad de las afirmaciones fueron verdaderas. Creo que no puedo decir nada más. Este dato por sí mismo dice muchas cosas. De las 12 afirmaciones que se realizaron en el debate, específicamente el 58% fueron verdaderas. Únicamente el 8% de ellas fueron insostenibles, lo que también nos dice que sí se utilizó con frecuencia, los datos, ¿no? o las aseveraciones por parte de los candidatos. Por cuestiones de confidencialidad, aquí ven, están tapadas las personas que hicieron comentarios en redes sociales. Pueden encontrar en Facebook la página del proyecto, pero básicamente sí es importante mostrar también lo cualitativo, ¿no? Había gente que estaba muy contenta con el proyecto, en general respondieron muy bien la ciudadanía, ¿no? Que era lo que decían, que hacían falta más propuestas apartidistas, que evaluaran con fundamentos científicos, que trataran de implementar el método científico en la ponderación de lo que decían los candidatos. Esperaban que continuara en ejercicios posteriores, electorales. También algo que se comentó que fue muy común encontrar, había una especie de gratitud, si se le puede llamar así, de la ciudadanía, de nos están facilitando las cosas, ¿no? Gracias, porque con tanta información, sobre todo en una campaña electoral, es muy difícil distinguir qué es una fake news, qué es realmente cierto. Otra cuestión también que fue importante, ¿cómo voy a decir? Muy bien, perfecto. Otra cuestión importante que también es cualitativa, hubo cambios, ¿no? En la forma en la que realizaron sus campañas. Obviamente aquí no se va a profundizar, pero hubo un candidato en particular, que fue el candidato Virgilio Mendoza, que nos contactó para señalar que se hicieran cambios en ciertas aseveraciones. En algunos momentos aplicaban, en otros no. Por darles un ejemplo, ¿no? Había publicado él que era la única alternativa que había puesto, digamos, disponible su plan integral de desarrollo. Se revisó, no era así. Entonces la aseveración no era verdadera. Después se subió, ustedes saben que Facebook permite revisar historial de cambios y vimos, pues sí, ya está, pero se puso después de que nosotros habíamos hecho la revisión. Entonces esto generó, y es algo que hay que decirlo también, un cambio positivo, ¿no? En la conducta del candidato, en el sentido de que estaban más al pendiente algunos de ellos, no todos, y trataban de cuidar más las aseveraciones que realizaban, sobre todo en los espacios públicos, que es algo cualitativo, que a lo mejor no es tan tangible, pero que si saben que hay ciudadanos al tanto de lo que se va a decir, obviamente no tan a la ligera se hacen ciertas aseveraciones. Algunas reflexiones para tratar de vincular esto con los modelos de gestión pública. Cuando veíamos cada uno de los modelos, veíamos que estos cambios se dieron en función de necesidades sociales, económicas y políticas que ha habido en determinados contextos, pero también algo que se suele dejar de lado, ¿no? Y comentaba la maestra hace un momento, decía, desde varios ángulos se está tratando de evaluar la problemática. Muchas veces la ciudadanía queda fuera, ¿no? De la ecuación. Yo lo digo porque me dedico a investigar estos temas y nos encanta a veces en ciencias sociales y en ciencias políticas centrarnos en las estructuras, los gobiernos, las cuestiones de las dinámicas macro, pero a veces no consideramos los elementos micro que también son importantes. La información equivale a poder político, es así de fácil, ¿no? Mientras mayor calidad tenga esta, mayores probabilidades habrá de que el empoderamiento ciudadano lleve a una sociedad más democrática. El poder transformador de las TIC es limitado en el sentido de que por sí mismas no van a generar sociedades más democráticas. Si nos limitamos a utilizarlas para el ocio y ese tipo de cuestiones, está bien, ¿no? En la esfera privada cada quien tiene derecho a divertirse como le plazca, pero cuando hablamos de asuntos de interés público es muy importante que las utilicemos para realmente tener un impacto social o político.
Y una propuesta que yo haría en este sentido para cerrar con eso, que se ponga atención a los mecanismos de crowdfunding. Ya en otros países se está realizando esto. Pueden investigar el periódico público, por ejemplo, en España ya pide dinero a las personas que leen el periódico. Imagínense ustedes si estuvieran en un medio de comunicación, ustedes obviamente obedecen a ciertos intereses, que es, para empezar, que el periódico, el canal, lo que sea, sobreviva. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de que los medios de comunicación tengan que rendir cuentas o al Estado o a empresas públicas, su dinero dependiera de todos nosotros? Les aseguro que cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad política que le dijeran, oye, ¿puedes darnos 5 pesos al mes para garantizar que no dependamos de empresas ni del gobierno? Y toda la información obviamente va a estar libre de conflicto de interés. Creo que la mayoría haríamos eso, ¿no? Porque les digo que es algo que ya está pasando en otros países y que creo que sería una propuesta muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Siguiendo con nuestra dinámica, vamos a recibir al doctor Enrique José Chaires Velasco. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad de Colima, especialista en justicia electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima, doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Colima. Dentro del programa de licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política y en el doctorado de Ciencias Sociales, director de investigación de la Contraloría General de la Universidad de Colima. Sus temas de interés son el derecho fundamental, derecho político, derecho electoral, democracia, libertad de expresión y comunicación política. Bienvenido, doctor. Bien, gracias a la amable presentación de la maestra doctora, y agradezco también la presencia de las y los estudiantes y por supuesto de los compañeros, la compañera doctora Alejandra Chávez, doctor José Manuel de la Mora y el doctor Germán Pérez Verduzco en esta tan interesante mesa y propuestas que realizan. Y antes de iniciar y básicamente hacer el planteamiento de algunas ideas en torno a estos temas, quisiera hacer aquí mención de algunas anotaciones, ¿no? Y yo voy a hablar específicamente algunas ideas de las redes sociales como mecanismos de rendición de cuentas. Y antes de hablar en torno a este tema, traigo 2 ideas y las 2 fueron expuestas por las personas que me antecedieron. De manera atinada, la doctora Alejandra hablaba de la nueva gerencia pública, y para poner en contexto, ¿no? Lo traigo para que se pueda ver y decir, oye, pues, ¿qué están diciendo cada una de estas personas que están aquí enfrente y que parece que cada uno nos está diciendo cosas sueltas que a lo mejor no logramos entender y no le vemos la relación? Pues la relación sí la hay. Y nos hablaba la doctora Alejandra de la nueva gerencia pública y cómo esto tenía 2 características fundamentales. Que la nueva gerencia pública estaba relacionada precisamente con el tema de rendición de cuentas, y no solamente con el tema de rendición de cuentas, sino con el desarrollo del entorno digital a partir de la gerencia. Es desde esta perspectiva donde el tema de las redes sociales como mecanismos de rendición de cuentas precisamente se logran encuadrar en estos nuevos conceptos precisamente de gerencia pública, ¿no? Y el siguiente es el atinado concepto que el doctor profesor Germán también exponía de manera muy atinada, ¿no? Y hablaba del modelo de gobierno abierto, ¿no? Y este modelo de gobierno abierto precisamente es sostenido en 2 pilares también fundamentales, que son esencialmente aquellos que están relacionados con la nueva gerencia pública a los que se alusiona la doctora Alejandra, que son precisamente el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso y desarrollo de las tecnologías de la información. Y en ese sentido, a partir de este preámbulo y de tratar de poner un poco en el contexto y decir, bueno, pues creo que ya encontramos un hilo conductor acerca de las temáticas que aquí estamos exponiendo las personas que el día de hoy estamos en esta tarde calurosa, pues me permite exponer algunas ideas en torno a este tema de redes sociales como mecanismos de rendición de cuentas. Y en este sentido, es fundamental reflexionar, pero diría yo, reeducarnos en el tema de transparencia.
¿Por qué reeducarnos en el tema de transparencia y rendición de cuentas? Creo que a todas las personas nos queda claro que la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación de todas las personas, servidoras públicas, de informar sus actividades y decisiones. Pero hablo de reeducar, porque si nos vamos a la parte natural de la transparencia y de la rendición de cuentas, relacionamos dos mecanismos que me parece tradicionales, ¿no? Un informe de gobierno, presidente municipal, gobernador, gobernadora, síndicos, regidores, ¿no? Y estamos esperando el año que llegue para ese informe de gobierno, ¿no? Es este mecanismo tradicional. Y el siguiente, que también es bastante explotado en últimos años, ¿no? Esos mecanismos de rendición de cuentas ejercitados por el Congreso de un Estado, a través del cual citan a funcionarios públicos para que expliquen o justifiquen un actuar determinado. Dos mecanismos de rendición de cuentas tradicionales, diría yo. Por eso hablo de reeducar o repensar. Hablo de reeducar porque muchos, bueno, nos tocó este modelo cuando estudiamos tradicional de rendición de cuentas. Hay un informe, llega el informe, ¿cuántos días antes? Hablo de reeducar porque es precisamente dimensionar de nueva cuenta estos mecanismos de rendición de cuentas. ¿A través de qué? A través de las redes sociales, a través del ejercicio cotidiano del uso de Internet de las personas servidoras públicas, ¿no? Y eso está directamente relacionado con el ejercicio del derecho a la información. Y este ejercicio del derecho a la información es bastante interesante, y este mecanismo de rendición de cuentas del que hablo es bastante interesante, porque a diferencia del mecanismo tradicional en el que solamente es una vía, ¿cuál vía? Llega el funcionario del servidor público a emitir el informe y yo como ciudadano lo recibo y estoy expectante de ver que me entregue. A través de redes sociales este mecanismo de rendición de cuentas es distinto, es un mecanismo dual, ¿sí? Y mixto a su vez. Llega, persona servidora pública, emite información, ciudadano la recibe. Pero no solamente me quedo con esa información, la puedo replicar, la puedo distribuir, la puedo criticar y la puedo cuestionar a través de mecanismos como el que el doctor Germán nos acaba de explicar, ¿no? Es decir, es un nuevo modelo de rendir cuentas que también tiene una exigencia mucho mayor, como lo voy a mencionar en un momento más adelante, ¿no? Y en este sentido, las redes sociales y la rendición de cuentas implican tener un mayor conocimiento tanto de las personas emisoras de la información, gobernador, presidente municipal, diputado, diputada, quien ustedes se quieran colocar en la mente, como de la ciudadanía. Y implica conocer de manera más detallada algunos elementos fundamentales: solicitar información, investigar, difundir la información, buscar la información y recibir la información. ¿Qué tipo de información? La información pública, ¿sí? La información pública, menciono estos conceptos. Solicitar la información. Este nuevo modelo dice, ¿a través de dónde solicitamos información? Quienes conozcamos un poquito medio tradicional, bueno, me dice la Constitución que de manera escrita, de manera formal y utilizando un lenguaje adecuado puedo llegar y pedirle a la autoridad lo que yo necesito. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo también a través de redes sociales. Oiga, señor presidente municipal, no hay luz en mi calle. Ya no hablas a servicios públicos, ya no, a través de internet y te contestan. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿no? Investigar, ¿dónde investigamos la información? Ya no vamos ni siquiera al ayuntamiento, a la oficina, estamos en redes sociales recibiendo todo este tipo de información y está relacionado precisamente con esto que se explicaba del proyecto de verificar, ¿no? Es ahí donde viene la obligación para el servidor público que emite la información, es decir, también tengo que investigar para emitir esa información. No solamente es emitir la información por emitirla, ¿sí? Y esas personas que reciben esa información también están obligadas a investigar esa información que reciben. A ver, ¿quién me la mandó? ¿Es una persona confiable o no es una persona confiable? ¿Es una información que proviene de una institución? Ah, perfecto. Pero también podemos cuestionar a la institución. No significa que lo que nos está diciendo la institución o el servidor público es lo real. Hay que también, estas redes sociales, este nuevo paradigma de rendición de cuentas nos permite día a día poder discutir esa información, poder reflexionar y decir, oye, ¿de dónde la estás emitiendo? ¿Por qué la estás emitiendo? ¿Y hacia dónde va dirigida? ¿No? Y es precisamente donde entra un concepto también muy interesante, que es el concepto del contexto, ¿no? Hay que tener el contexto.
Hay que tener el contexto de qué está aconteciendo, dónde está aconteciendo y cómo nos están mostrando la información que podemos ver. Oye, estas campañas de limpieza que me estás diciendo que lo hiciste, bueno, pero ¿de dónde viene la foto? ¿De qué lugar? ¿En qué momento? ¿En qué espacio determinado? ¿Era la necesidad más prioritaria en ese momento, la más urgente o cuál? Hay que analizar todas ese tipo de cuestiones. Internet y redes sociales, esos mecanismos de rendición de cuentas, nos lo están dando, ¿no? Difundir información, buscar información y recibir. El concepto de buscar es bastante interesante porque a lo que yo he estudiado es lo que más dificultad le da a las personas. El buscar la información. Todos queremos recibir. Mira, ya me llegó, aquí está, aquí lo dice. Pero ¿qué estás buscando? ¿Con qué estás contrastando esa información que a ti te llega? Y es donde, si se fijan, entran algunas cuestiones fundamentales como los mecanismos de acceso a la información y solicitar la información pública. No solamente es buscar la información y llegar a la red social, llegar a Facebook, llegar a Twitter. Esto lo está diciendo la página del gobierno del estado, lo está diciendo la página del gobierno federal. Ok, perfecto, me está diciendo que de 100 millones de personas llevamos un avance del 70% en la vacunación contra COVID. Perfecto, es información pública. Y si la buscas, y si solicitas de acceso de la información que te digan de qué tipo de personas, cuántas dosis de vacunas, contrasta la información. No significa que esa información sea completamente cierta, ¿no? Entonces, estos mecanismos de rendición de cuentas son constantes, son diarios, pero permiten el contraste. Un informe de gobierno, estoy seguro que ni como estudiantes, algunas de las personas que están aquí lo han leído ni lo han revisado. ¿A qué horas encuentras o buscas la información? Eso redes sociales sí permite, y permite focalizar. ¿Cuál es mi interés? Bueno, a lo mejor mi interés es el medio ambiente. Busco información de medio ambiente, investigo sobre medio ambiente y cuestiono sobre medio ambiente, ¿no? Por eso hablaba de que es un mecanismo dual. No es un mecanismo donde solamente el funcionario o servidor público emite la información, sino que la ciudadanía tiene una obligación mayor. Esta obligación de ser una ciudadanía mucho más participativa. Y yo no hablaría solamente de funcionarios y servidores públicos de calidad, sino de una ciudadanía y una participación ciudadana de mayor calidad. Hay que tener un filtro, qué información recibimos, cómo la hacemos. Y el objetivo de todo esto es básicamente cuestionar que las decisiones del gobierno o las acciones que estén realizando estén a disposición de ser públicas. ¿Cuánto contratar? ¿A qué monto accede? ¿Por qué contrataron? ¿Cómo se hizo? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cuál es la diferencia existente entre un mecanismo u otro? Eso es efectivamente también rendición de cuentas. No es exigir cuánto se está haciendo, cómo se está haciendo, pero de manera responsable. Y en este sentido, esta información en redes sociales tiene que tener algunas características fundamentales, ¿sí? No solamente recibir y ver las imágenes muy bonitas, con color y todo. Pero algunos mecanismos esenciales, 3 concretamente. Tener un formato accesible. Parecería que para todas redes sociales pues es muy accesible, pero no necesariamente el formato para acceder a la información es muy accesible. Y si vemos los datos, esas brechas que se mencionaban ahí, ese 40% de gente que aún ve el periódico, que aún ve la televisión, eso es una relación de inequidad para esa persona. Entonces hay que establecer un formato accesible. Creo que esto se pone de patente cuando se dio el registro de vacuna de COVID, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Jóvenes, ayúdenle a sus papás, ayúdenle a las personas mayores a que se registren en la plataforma, porque no le entienden, porque no saben cómo, porque no está a su acceso. Eso es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, que no fue 100% accesible desde mi punto de vista. Si hubiera sido 100% accesible, no hubiéramos necesitado ni hubiéramos tenido tanto problema. En serio, llevamos como 2 semanas entre que los jóvenes o las personas con mayor habilidad tecnológica le ayudan al resto de las personas. Transparencia y rendición de cuentas, perdón. La segunda, formatos que permitan la distribución de la información. En redes sociales la información es para distribuirse. Hay que establecer un formato, hay que establecer un mecanismo que permita que efectivamente esa información se distribuya, pero que así como se distribuye también sea accesible para el resto de las personas, ¿sí? Hay que tener muy en claro esto, ¿no? Y el tercero, un formato, hablo de formato no en el sentido formato Word, no, o sea, el mecanismo de hacerlo, ¿no? Un formato que permita el entendimiento claro y sencillo. ¿Ya está pitando la alarma? Bien. Y todo esto nos lleva a que todo pretende trasladar la información, es decir, empoderar a la ciudadanía con la información.
del gobierno a la sociedad. Y hablo de mecanismo dual porque ese es el mecanismo tradicional del gobierno a la sociedad. También de viceversa, de la sociedad al gobierno. Eso también permiten las redes sociales. Eso también es un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas. Me van a decir, oye, un ejemplo de eso. Bueno, es un ejemplo de eso sobre el mecanismo que tenemos en algunos lugares de presupuesto participativo. Necesitamos esto. Bueno, tengo 10,000 pesos, colonia X. Tú dime que tú eres el que conoce la necesidad. Yo no necesariamente estoy obligado a conocerlo, pero ustedes sí. Ustedes van a poder decidir y opinar cuál es lo mejor que se necesita para esa acción, pero fundada y motivada. Y ya para cerrar, yo defino esto que estudio a partir de dos mecanismos, que es un mecanismo de dos vías. La vía 1 con los actores políticos y la vía 2 con la ciudadanía. Cada uno con sus obligaciones, y voy a mencionar de manera breve algunas características. Actores políticos. Características que en esta vía los actores políticos, desde mi apreciación, necesitan ejercitar en redes sociales con mucho mayor fuerza. Preguntarse qué información emite. Parece algo muy sencillo, pero a veces nos confunde y no sabemos qué tipo de información nos está emitiendo. Nos estás emitiendo información de tu vida, de tu trabajo diario, de planes o programas. ¿Qué nos estás emitiendo? Eso hay que tenerlo claro y reflexionarlo. ¿Cómo la emites? Bueno, aquí en sesión de cabildo. ¿Y eso qué me dice como ciudadano? Pues eso yo ya sé, la ley dice que tienes que sesionar determinada cantidad de veces. ¿Eso qué es novedoso? ¿Cómo la emites? ¿Cada cuándo la emites la información? ¿Con qué periodicidad? ¿Sí? Eso también es importante para dar fe de la información. El formato en el que la emites. ¿A quién diriges la información? También eso es importante. ¿A la niñez? ¿A las juventudes? ¿A las personas adultas? ¿A personas empresarias? ¿A quién diriges la información? Parecería que la información es genérica, pero se vale que en redes sociales los mecanismos de rendición de cuentas tengan información dirigida a ciertos sectores de la población. ¿Qué tipo de documentos publicas? ¿Hay información pública que puedes tener en redes sociales o no? ¿Vale la pena preguntarnos si también eso es posible? Y esto es muy importante y dejaría la vía 1 con esta. ¿Tienes mecanismos eficientes para resolver? Es decir, puedes publicar todo el día, difundir todo el día, pero tienes mecanismos eficientes para resolver todas las quejas, todos los comentarios y todas las opiniones que a través de redes sociales en este mecanismo dual vas a recibir. Si no los tienes, habrá que preguntarse si ese mecanismo de rendición de cuentas lo estás ejercitando de la manera más adecuada o no, porque de lo contrario si violas el derecho de las personas a poder solicitar esta información, a poder ejercitar, etc. Y ya para cerrar, la segunda vía, que es más breve, la de la ciudadanía. La ciudadanía necesita identificar los mecanismos de acceso, redes sociales oficiales, mecanismos oficiales, informarse, en pocas palabras. Promover la participación, no solamente entrar a internet a redes sociales, promover la participación. Ok, ya me estoy enterando, pero ¿qué hago más? ¿Qué hago con la sociedad civil organizada? ¿Cómo salgo de la pantalla del teléfono a la calle? ¿Cómo salgo de la pantalla del teléfono a reunirme con el resto de personas? Esa es la segunda vía, muy importante y que en muchos casos parece que se omite. No, evento para marcha en pro de lo que sea. 1 millón de personas dijeron les gusta y van a ir. Y vas el día de la marcha y hay 10. ¿Dónde está ese activismo digital contra activismo real? ¿Sí? Entonces es promover esa participación efectiva. Fortalecer su decisión. Las redes sociales, la rendición de cuentas en redes sociales debe ser para fortalecer tu decisión, para buscar distintas alternativas. Debes de comprometerte a monitorear, a observar las distintas fuentes y las distintas perspectivas, no solamente la más positiva para ti. Y la última, relacionada también con la exposición, aparte de la exposición aquí, observar que se asegure la fiabilidad de la información que se está recibiendo. Eso también es una responsabilidad exclusiva, me parece, de la ciudadanía. Y hasta este punto cerraría mi participación. Muchas gracias.
continuando con nuestro trabajo de la mesa, invito a quien tenga alguna inquietud, algún planteamiento que hacer o alguna reflexión en torno a lo que se ha trabajado por los doctores, los académicos de nuestra facultad. No sé si quiera tomar la palabra. Creo que es muchísima información y es de varias posturas. Yo les dije que vieran el carácter dual, pero también hay que meternos al contexto de la innovación, contextos modernos donde se aborda el concepto de administración pública. Sí, dime. Es que conforme la generación es más joven, menos es como de manera presencial lo de activismo o manifestaciones, y es más digital. O sea, me doy cuenta que, por ejemplo, en nuestra generación, obviamente sí hay marchas de jóvenes y sí hay manifestaciones sociales, pero el activismo que veo yo para nuestra generación es más por redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, sobre todo Twitter. Y es algo interesante porque ¿qué va a crear en un futuro? Porque en un futuro vamos a ser como la generación, por decir, vieja, en unos 30, 40 años, y que va a pasar más adelante. Y me refiero a qué visión hay en el futuro en tema de participación, tanto de activismo, porque ahorita ya es todo más como digital. Okay. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Emilio. Emilio, esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que te lo cuestiones porque es una cosa con la que van a tener que lidiar. Imagínense cuando ya no exista una oficina de ayuntamiento presencial y que solo sea virtual. ¿Cómo nos manifestaríamos ahí? ¿No? Nada más por decir una idea así. Yo creo que sí es algo que se tiene que plantear y replantear, ¿no? Desde la óptica sobre todo ciudadana, porque efectivamente como hay ciertas ventajas, pues también existen desventajas. Las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a articular la acción colectiva. Pero si esa articulación, ¿no? Como han mencionado varios de mis colegas aquí, no viene acompañada de un acto político en la vida, digamos, offline, pues queda en nada, ¿no? Queda en lo que algunos autores llaman el activismo de sofá o fictivismo. Entonces sí es importante utilizar lo bueno que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, lo bueno de las redes sociales, pero también ser conscientes de sus limitantes para, como ciudadanos, saber en qué momento es importante que se utilicen y cuándo no nos van a servir para lo que nosotros buscamos. ¿Considera que el activismo de manera digital tendría menos fuerza que un activismo presencial y físico? ¿Considera que se perdería una fuerza? Sin duda, es que si no vienen, son como complementarias. Es como si nada más hubiera quedado el video. ¿No se acuerdan los videos que subían los de Yo Soy 132? Sí. Si solo se hubieran subido los videos y no hubiera habido manifestaciones en la Ibero, cuando fue Peña Nieto, no hubiera hecho el mismo ruido. No se hubiera generado toda la primavera árabe. No hubiera el movimiento Occupy Wall Street. Es decir, si no se visibiliza esa intención de generar acciones políticas en la sociedad tangible, ¿no? En la vida offline, realmente puede ser incluso como hasta una trampa, ¿no? Un anzuelo. Manifiéstate lo que quieras aquí en tu página, en tu blog, mientras no vengas a modificar nada acá afuera, ahí quéjate lo que quieras. Yo nada más quería comentar, hoy en día se habla de un término que se llama la cocreación. Ese término va en un sentido. Cuando administrábamos servicios públicos en los gobiernos municipales, los servicios públicos estatales, se pensaba y se analizaba a consultar a los ciudadanos, porque creía uno, con que el ciudadano validara el servicio, la prestación del servicio, decíamos, bueno, él vive la necesidad, él conoce la necesidad y bueno, solventamos.
y generábamos políticas públicas, no políticas de gobierno, y las validábamos en los procesos de consulta, en los foros, en los comités de planeación, ¿sí? Pero hoy en día hay un reto que va un poquito con lo que dijo Germán, con lo que tú preguntas, y que tiene que ver con lo que decía también el doctor Chávez, el compromiso de la participación. No nada más es tomar parte de un evento, salirme manifiesto, sino yo como ciudadano, ¿cómo puedo diseñar ese proceso? ¿Cómo puedo tomar parte de ese proceso? ¿Y cómo puedo lograr la co-creación, ¿no? Crear desde el gobierno y para el gobierno. Y vemos la aportación que presentó el doctor Germán de ese grupo de algunos egresados que vi por ahí en nombre, desde el punto de vista de una investigación cualitativa, que a veces le tenemos miedo a entrarle y hacer hablar la estadística de manera cualitativa, porque vemos el número, pero hay que interpretar ese número y hay que ver los impactos que ese número genera en los ciudadanos. Yo creo que el reto de la participación ciudadana hoy en día es más que tomar las calles, más decir, me manifiesto en redes sociales o no. Yo creo que todas las manifestaciones, como bien decían en esta mesa, generan una responsabilidad y pega como servidores públicos. Y ustedes en un futuro pensamos que van a ser empleados públicos, servidores públicos desde el Estado o desde fuera del Estado a través de consultorías, como ya lo decía nuestro rector en la mañana, innovar desde generar investigación, desde generar academia, ¿sí? Y bueno, tenemos muchos retos. La administración pública aquí se vio de diferentes tópicos y vemos cada una que tiene una necesidad de quitar eso que llaman desconfianza institucionalizada, ¿no? Hay una desconfianza de los ciudadanos, de la misma gente que trabaja en el gobierno, hay un desencanto y bueno, la administración pública, pese a todo, es la administración pública. Sin ella, el Estado no tiene estructura, no tiene funcionamiento, las políticas públicas no se pueden realizar, ¿sí? En este sentido, yo he leído últimamente ese tema de la cocreación, que está muy fuerte en Europa y va más allá de la participación ciudadana hoy en día. Sí, dígame. Tengo una pregunta para el doctor Germán. Por ejemplo, esa apertura en redes sociales no llevaría a que en un futuro se generen nuevas formas de regulación del Internet y censura como ocurre en algunos países. Por ejemplo, tenemos el caso de las últimas manifestaciones que hubo en Colombia. Supe por amigos colombianos que no tenían durante todo ese lapso acceso al Internet y no podían expresar lo que estaba ocurriendo al interior del país. Y solo eran algunos los afortunados que podían hablar sobre ello y solo así se tuvo conocimiento en otros países de lo que estaba pasando. Sí, sin duda, es otro elemento, digamos, que entra ahí en la parte del análisis, la parte jurídica, que quizá ahí el doctor de la Mora o el doctor Chávez podrían ahondar un poco más en este punto de vista de los vacíos que existen, justamente porque los fenómenos políticos y sociales casi siempre rebasan, que van a una velocidad distinta a la legislación. Y eso, ya, por ejemplo, la ley Olimpia hace 10 años no existía, no había forma de regular ese tipo de conductas. Y se han dado pasos para legislar, para tratar de regular, pero yo les aseguro que cuando ya esté regulado, ¿no? Por ejemplo, en otros países, ya los jefes no te pueden mandar un correo o un WhatsApp en el fin de semana. O sea, ya te lo pueden mandar porque te generan estrés y burnout. Ojalá que en México, si nos escuchan, los legisladores, no, porque lo digo por poner otro ejemplo de cómo pues, la pandemia aceleró eso. El home office se generó un contexto distinto. Y obviamente siempre van a ir a otro ritmo este tipo de fenómenos políticos y sociales, pero no queda otra más que justamente en cuanto se identifican, tratar de subsanarlos de alguna forma, y también tiene mucho que ver en la velocidad con que se subsana la presión que hace la ciudadanía, ¿no? También ha habido casos a nivel internacional muy sonados, ¿no? Lo de Cambridge Analytica también, se hablaba de que estaba incidiendo en las elecciones norteamericanas. Entonces hay muchos casos donde se ve que efectivamente esta variable transversal, que es el desarrollo tecnológico, va a generar nuevos retos para el análisis. Es una duda acerca de la reeducación que debemos de dar a la sociedad para que se interesen
por el saber que hace mi ayuntamiento. Porque hay una problemática que es que a los jóvenes ya no les interesa lo que es la política. O hay dos extremos en sí en la sociedad que es o soy fanático de un partido y o personaje político o no me interesa nada. Entonces, creo que el concepto de reeducación sería para personas que están en un ámbito ya público, en un ámbito de administradores públicos, laborando. Pero se tendría que reeducar o educar a nuevas generaciones desde cero para que esto en 15 años, 20 años sea factible. Pero retomando lo que decía la compañera, al momento de que esto ya sea una realidad, se podría regular. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses de agendas pues, propias. Entonces, esto como política pública, ¿va a ser factible en México? Bueno, yo creo que es un mecanismo de cambio natural que tiene distintas aristas o distintas variables desde las que se puede estudiar, ¿no? Y la pregunta es bastante genérica, ¿no? Una característica es posiblemente, yo no me atrevería a decir que veo que no están interesados. Creo que veo otras variables que están relacionadas con la ponderación de intereses primarios, ¿no? Es decir, hay un desencanto con las resoluciones, con las actividades, con el comportamiento del actor político. Eso como consecuencia, pues instituye otros factores, ¿no? Hay otras prioridades por las juventudes, ¿no? El conseguir un empleo cada vez es mucho más complicado, el tener otros mecanismos, esos indudablemente que distraen, ¿no? Pero yo pienso que el primer mecanismo, el fundamental, es partir de la base de que la educación tiene que estar centrada en los mecanismos de rendición de cuentas y en conocer lo que hacen las personas gobernantes, ¿no? Y creo que parte de ahí. Y tengo la coyuntura, y lo relaciono con el tema de la regulación. Yo tengo un tema que trabaje, que es tema de regulación en Internet. Y yo hago la propuesta de que específicamente, bueno, pues hay que regular, pero también hay que saber enseñar a la gente a que sepa qué conoce, qué hace precisamente un gobernante. La mayoría de la gente no conoce qué es un gobernante. Y tú ves en una campaña, porque yo lo vi, y llega un candidato a diputado local diciendo que va a mejorar los servicios públicos. Por favor, no te corresponde. Constitucionalmente es una obligación del municipio, del presidente o la presidenta municipal. Y la gente se engancha. Y la gente, no, sí, perfecto, me encanta. Bueno, es más, ni siquiera tendrían que prometerlo como propuesta de campaña. Es una obligación. Es como si yo les dijera, voy a venir a darles clases el lunes. Oye, no me prometas que vienes a dar clases el lunes. Esa es tu obligación. Esa es mi obligación, venir a dar clases el lunes. No me vengas a decir que el servicio de recolección de basura, que la energía eléctrica, ni siquiera debería de fallar, porque esa es tu obligación. No me vengas a decir que lo mejoras. Estás fallando, es lo que deberías de hacer de cajón. Todo lo demás debe de ser un plus. Todo lo demás debe de ser una mejoría, todo lo demás debe de ser una innovación. Entonces creo que falta eso, falta retomar desde las clases básicas estos mecanismos de participación ciudadana, de formación cívica y ética y demás, donde la gente aprenda a establecer estos mecanismos, ¿no? A participar de manera efectiva. Y creo que no participamos. Tan no participamos que, si me permiten el ejemplo, bueno, no sé, si lo checamos con la coordinación o con la dirección, estoy seguro que no se quedaron personas en lista de espera para entrar a la mesa. Y eso que venimos de 2 años de COVID, donde, ay, ya por favor, una actividad presencial. Y les aseguro que no hay lista de espera. ¿Dónde está la participación? La participación también es formarse y confrontar. Y no estoy de acuerdo, pero pues hay que escuchar que no estás de acuerdo, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Mientras los que se involucren, pues jalan a los demás. Tarde que temprano, pues estos mecanismos de participación van a ser efectivos. Que son lentos, bueno, lo dijo Germán, son lentos, pero tienen su catarsis a partir de la cual detonan, ¿no? Son lentos y falta trabajarlos más, ¿no? Y ahí pensamos en una cuestión de cultura
cultura de participación democrática, es un tema que lo hemos oído de Jacqueline Pichar hace ratito, y una parte de formación ciudadana también. Yo a mis alumnos les pregunto a ver quién participa en los procesos de elección en sus colonias, ¿no? De comité de barrio, si están aquí. Sí, más allá de las aulas, cuando tienes un interés en la profesión de ser un servidor público, te involucras y participas, y tiene que ver con ese interés de que las cosas mejoren, ¿no? Más allá de lo que decía el doctor Chaires, yo veo la conformación del Congreso, veo la conformación de las alcaldías, y luego vinculo con relaciones familiares, y tengo un alcalde que su esposo es diputado, tengo una que dejó el diputado pero su suplente era su esposa, tengo una que su esposo es el senador, y una serie de cosas que a lo mejor invitaría a una reflexión, ¿no? Que tanto la ciudadanía reflexiona, conoce a los candidatos, si vamos a cuestiones electorales y de política. Ahora, si vamos a cuestiones del quehacer público, de la administración pública, el ciudadano va a pagar impuestos y es la imagen que tiene, o a que te nieguen el servicio público, ¿no? No debería ser así, tendría que irse transformando, y es un proceso de largo tiempo. Fui estudiante de aquí de la carrera, tengo 24 años de servicio, más lo de estudiante, y siempre he estado involucrada en cuestiones del quehacer público, y vemos los mismos temas con diferentes contextos, ¿no? Y ahora ustedes la tienen más complicada, porque vienen cuestiones del medio ambiente, cuestiones climáticas, cuestiones de pandemia, cuestiones de salud pública, y no hay recursos, hay un manejo, hay que trabajar, decía el doctor Chaires, por las cuestiones de rendición de cuentas, manejo de la economía. Y bueno, para cerrar esta mesa, voy a ceder el uso a la voz a cada participante un minuto para yo no concluir, porque creo que es más rico que ellos concluyan a partir de la reflexión que ustedes hacen. Pero antes de cederles, quiero decirles que yo creo que la exposición desarrollada por mis compañeros tiene una habilidad pedagógica y con un modelo descriptivo buenísimo para un proceso de aprendizaje para ustedes. Gracias, y les comparto un minuto cada uno. Muchas gracias. Un ejercicio muy satisfactorio, muy enriquecedor en lo personal, ver nuevamente a las caras de los estudiantes, que se ven casi igual que en la parte. En algunos casos mejor. Me queda claro que hay muchas preguntas que se van a quedar sin expresar. Les digo algo, y veo con satisfacción que esas preguntas están siendo abordadas por los estudiantes de la licenciatura. Las redes sociales son un tema que ya se aborda de manera muy seria, y las nuevas formas de democracia y participación política también se abordan de manera muy seria, tanto las licenciaturas como en el doctorado. Las preguntas probablemente no las podamos ofrecer en esta mesa, pero sí podemos ayudarles a ustedes como estudiantes, nosotros como profesores y profesoras, a que ustedes mismos busquen esas respuestas. Son preguntas adecuadas que están en la facultad correcta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar un poco las participaciones de los estudiantes, de los jóvenes que están aquí, y que tiene que ver con esa participación digital. Vivimos en una sociedad dinámica y la sociedad como tal no tiene un retroceso, y no tiene un retroceso el uso de las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que tan es válida las manifestaciones en redes, y que los funcionarios están pendientes de las redes para ver dónde están esas quejas, porque antes una sola vía de manera presencial, los distintos gobiernos tienen una sola vía para recibir cuestiones de quejas o de sugerencias, etcétera, ¿sí? Pero ahora, y eso podía ser muy identificable y muy rápido, pero ahora sucede que tienen pares de ojos en todos lados, y esos pares de ojos sí votan, y esos en un momento dado le acaban la carrera política a un funcionario, porque el funcionario está relacionado con su vida política, con una carrera política, ¿sí? ¿Qué significa? Que tiene un peso, ¿sí?, fuerte,
esas manifestaciones en redes y que van a seguir siendo un peso cada vez mayor. La pandemia nos ha recluido y lo que ha quedado es cómo se manifiesta la ciudadanía a partir de las redes. La pirámide poblacional va cambiando. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? El pico lo tenemos en adultos mayores, pero los jóvenes se van incorporando. Los números de población van a irse modificando porque las maneras de actuar de estos jóvenes son distintas a las generaciones anteriores y distintas inclusive hasta en el número de hijos que quieren tener, distintas inclusive hasta la manera de relacionarse con su pareja, el tiempo que están tomando como decisión en tener familia, ya como pareja. Todo eso va a incidir incide en el ámbito público. Y la manera de comunicarse de los jóvenes es a través de las redes sociales. Es una comunicación directa y es una comunicación válida que establece. El asunto yo no lo vería como reeducación. ¿Por qué no lo vería como reeducación? Yo lo vería y me sentaría más en la propuesta de la doctora Dora en función de un cambio de percepción de la cultura, ¿sí? Porque como lo planteamos, la cultura tiene que ver con percepciones y con la significación que le dan los individuos de una sociedad a determinados aspectos, que es válido en un contexto, ¿sí?, tanto espacial como temporal, y que es válido en otro contexto. Lo que era válido para generaciones superiores a las de nosotros, ¿sí?, que no era válido, ahora es válido. Entonces se van cambiando y es un cambio de cultura. A mí me parece que es importantísimo, ¿sí?, como funcionarios o servidores públicos, dependiendo de en qué parte de la teoría nos estemos ubicando, el estar pendiente de las redes sociales. Y las redes sociales serán, ¿sí?, ya es y será con mayor énfasis una manera de comunicación del funcionario con la sociedad, y yo creo que no la tendríamos que perder de vista. Y viene pues el asunto ya después de la protección de los datos, que lo comentaba Germán, el asunto de legislar, que pues efectivamente en el ámbito nosotros le decimos, los profesores les decimos a los estudiantes que se acercan al posgrado, a los estudiantes egresados de Derecho que se acercan al posgrado, a nuestros programas de posgrado, que en el ámbito del derecho, ¿sí?, la ley es y se hace como dice la ley, no hay cambio. Y en el ámbito de la ciencia política, si nosotros decimos, eso dice la ley, pero la sociedad lleva otra dinámica, cambiamos la ley. Y entonces la manera de ver las cosas es distinta. Nosotros pensamos que la ley se tiene que ir adaptando a las situaciones y a los requerimientos de la sociedad. Y el asunto de la movilización de la sociedad requiere modificaciones de normativas. Es cuanto. Gracias, doctora. Bueno, yo finalizaría con una reflexión en el sentido de tratar de no quedarnos con esta idea de que simplemente por participar más ya vamos a tener, digamos, unas sociedades más democráticas. No necesariamente el que nos involucremos más va a generar un cambio, a veces tiene que ver más con la eficacia de esa participación, de cómo la llevamos a cabo. No va a pasar que no se ha visto en la historia de la humanidad, a excepción, por eso son excepción, las revoluciones, en las que una mayor cantidad de la población se involucre para generar un cambio, digamos, disruptivo. Entonces a veces asociamos la participación a eso, pero no necesariamente la participación tiene que ser disruptiva. Pensar en esta onda de las revoluciones y las protestas, a veces tiene más impacto la participación ciudadana cotidiana, yo estar al tanto de cuestiones de interés público. Otras ocasiones también indirectamente, ¿no?, llegamos a tratar de incidir en estos temas. Yo he tenido oportunidad de entrevistar, de hacer investigación en este ámbito con jóvenes aquí en Colima, y la mayoría de ellos, que es muy interesante,
no llegaron a involucrarse políticamente porque quisieran involucrarse políticamente. Era de rebote. A mí me encantan los animales y yo veía que había muchos perros en la calle, y un día que fui para una actividad y vi cómo estaba la carrera municipal, dije, no manches, ¿esto ocurre aquí en Colima? Estoy hablando de hace ya varios años. Entonces, indirectamente por un interés personal, estamos incidiendo cuando nos involucramos en cuestiones de interés público en algo que es personal, pero que trasciende, ¿no?, la esfera privada y está generando un problema social en mi comunidad o en mi país. Entonces, a veces es cuestión de buscar eso que nos mueve, que nos llama la atención y ver cómo podemos mejorar indirectamente la comunidad en la que estamos, ¿no?, sea México, Colima, etc. Bien, gracias. Bueno, yo cerraría con dos cuestiones. La primera, creo que lo fundamental es despertar la inquietud por este tipo de temas o cualquier tipo de tema que tengan, ¿no? Si te despierta inquietud, investiga, cuestiona. Eso es lo fundamental y para eso sirven ese tipo de mesas y foros. Y la que sigue, voy a aprovechar 30 segundos que me quedan para promocionar. Y hablando de transparencia y rendición de cuentas, no se pierdan las conferencias, aunque van a ser virtuales, del miércoles y del jueves, ¿sí? La del miércoles 24, que es específicamente la fecha exacta del aniversario de la facultad, con el doctor Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del IFE, es decir, lo que era Lorenzo Córdoba, pero antes de serlo, antes de que cambiaran a INE, si no conocen, ¿sí? No pierdan la oportunidad, aunque sea que tengamos la oportunidad de escucharlo vía digital, de hacerlo. Y la segunda, que es la del jueves, con la doctora Gilas de la UNAM, también no pierdan la oportunidad de poder escuchar esa conferencia, con mucha experiencia, asesora de la presidencia del Tribunal Electoral en temas de género. Quien le interese temas de género maneja muy bien los temas de género en materia política electoral. Ese sería mi comercial, hablando de estos temas de información y de transparencia. Aprovechen esa oportunidad que en este aniversario la facultad les está brindando con ponentes, profesores, profesoras de muy buen nivel. Muchas gracias, y gracias a la compañera moderadora, la doctora Alejandra, el doctor José Manuel, el doctor Germán, por compartir esta mesa el día de hoy, y gracias a ustedes por su asistencia y presencia. Gracias, doctor. A nombre de la directora, la doctora Marilena Romero Ortiz, quiero entregar un reconocimiento a nuestros participantes de esta mesa. Doctor Germán, doctora Alejandra y doctor Enrique Chávez. Asimismo, yo quería hacer la invitación que ya hizo el doctor Enrique, invitarlos a que estén atentos de todos los eventos que está organizando la facultad con motivo del 42 aniversario. Agradecerle su presencia en esta mesa de trabajo, a todos los estudiantes o docentes que nos siguieron, asimismo al público general que a través de las distintas redes sociales estuvieron presentes. Gracias, que tengan muy buenas noches. Y antes de que se retiren, también la moderadora tiene su constancia por haber participado. Pareciera que la moderación no es nada, pero hay mucho trabajo atrás. Queremos agradecerle a la doctora Dora por de esta mesa. Gracias a todos, y yo sé que el tema da para más y que fuéramos muchos participantes, y bueno, cedimos participaciones con el hecho de que pudieran aprovechar la postura de los doctores. Yo creo que fue equilibrada, tuvimos la parte teórica, metodológica, la parte de la innovación, y luego inmediatamente el doctor Chávez nos ubicó en el contexto jurídico, el de la responsabilidad y el deber ser. Yo creo que se llevan una buena opinión en torno a este tema. Gracias y buenas noches.